Existe un tipo de hombre que deja una marca que ninguna mujer consigue borrar. No importa cuánto tiempo pase, cuántas nuevas historias ella viva, ni cuántas veces repita que lo superó. Algunas presencias se incrustan tan profundamente en la psique femenina que cualquier intento de olvido se vuelve inútil. Y lo más desconcertante es que este impacto no tiene relación con belleza, dinero o romanticismo. Tiene relación con algo mucho más silencioso, mucho más oscuro y mucho más verdadero. La mayoría de los hombres cree que una mujer recuerda al más atento, al más presente, al más disponible. Creen que cuanto más se entreguen, más memorables se vuelven. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. El recuerdo que persiste no surge del exceso, sino de la ausencia inteligentemente equilibrada. No surge de la fragilidad emocional, sino del autocontrol inquebrantable. No surge de la necesidad, sino de la autosuficiencia. Lo que permanece en la mente femenina no es el hombre perfecto, sino el hombre que la confrontó con partes de sí misma que ella prefería no ver. Ese hombre no busca aprobación, no disputa por atención y no se quiebra cuando ella exige la reacción que desea. Él observa, mide, analiza y decide desde un centro interno que no tambalea. Su fuerza no se anuncia, se percibe. Su profundidad no se explica, se siente. Su energía no invade, pero tampoco se inclina. Es un contraste vivo entre calma y intensidad, entre presencia y distancia, entre cercanía emocional y una libertad que ella no puede tocar. Por eso es inolvidable, porque mientras los otros hombres se apagan con el tiempo, él permanece como un enigma, y toda mente humana se obsesiona con lo que no puede decodificar. Este principio es tan antiguo que ya aparecía en los textos de poder. El hombre que gobierna sus emociones, gobierna las emociones ajenas. El que no pierde el control no puede ser manipulado. Y es justamente esa imperturbabilidad lo que despierta en una mujer un tipo de atracción que ella no consigue racionalizar ni enterrar. Este video comienza aquí, en la línea donde termina la seducción superficial y comienza la psicología profunda del deseo femenino. Si quieres entender por qué algunas mujeres jamás logran apagar el recuerdo de un hombre, aunque su vida siga adelante, mantente atento. Lo que viene ahora va a confrontar tu percepción sobre lo que significa ser deseado de verdad. El hombre que no pide permiso para existir. Hay un punto que casi ningún hombre comprende y que, sin embargo, determina toda la dinámica del deseo femenino. Una mujer jamás olvida al hombre que no pide permiso para existir. No porque sea arrogante, sino porque vive desde un eje interno que no depende de aprobación externa. Su presencia no es una actuación diseñada para gustar, sino una manifestación natural de quien sabe quién es y hacia dónde va. Esa certeza silenciosa crea un tipo de atracción que la mente femenina no consigue sustituir por otro rostro, otro cuerpo o otra historia. La mayoría de los hombres se adaptan, se moldean, se suavizan para no incomodar. Creen que agradar es la puerta de entrada al respeto y al deseo. Pero agradar es una estrategia débil. Funciona para generar simpatía, nunca fascinación. El hombre que se vuelve inolvidable no opera desde la necesidad de ser aceptado. No necesita negociar su esencia para obtener atención. No compite, no ruega, no corre detrás de nadie. Él camina desde su propio ritmo y quien quiera acompañarlo debe hacerlo sin exigir que renuncie a sí mismo. La atracción real no nace del esfuerzo externo, sino del centro interno. El hombre que se conoce y se sostiene a sí mismo se vuelve una figura difícil de reemplazar. No importa cuántos pretendientes aparezcan después. Ninguno puede imitar la energía de alguien que vive en coherencia con su identidad.
Y esta coherencia se siente de inmediato porque no necesita explicarse. Una mujer percibe cuando un hombre se planta en su verdad sin agresividad, sin escándalo y sin teatralidad. Percibe la diferencia entre quien pide permiso para entrar y quien simplemente llega con la seguridad de que su presencia tiene valor. Aquí es donde entra el principio maquiavélico. El hombre que gobierna su propio reino interno se vuelve imposible de desplazar. Cuando un hombre no basa su valía en la opinión femenina, su poder aumenta. Cuando no mendiga afecto, su atractivo crece. Cuando no teme perder a nadie, se convierte en alguien que puede realmente elegir. Y la mujer siente esto a niveles que no puede racionalizar. Él no está disponible para ser moldeado, está disponible solo para ser conocido. Esto lo vuelve distinto, y lo distinto, en un mundo saturado de hombres que buscan agradar, se convierte en inolvidable. Este tipo de hombre no entra en la vida de una mujer para encajar en su narrativa, sino para escribir la propia. Su independencia emocional rompe las expectativas tradicionales y la obliga a interactuar con él desde un lugar más profundo, menos superficial, más auténtico. Y es justamente esa ruptura lo que deja marcas que no se borran con el tiempo ni con nuevos amores. Quédate, porque en el siguiente capítulo descubrirás el mecanismo psicológico que convierte a este hombre en una sombra permanente en la mente femenina. El hombre que activa el inconsciente femenino. Hay hombres que permanecen en la memoria femenina no por lo que hicieron, sino por lo que despertaron. No es un recuerdo lógico, es una impresión profunda que surge desde el inconsciente. Este fenómeno, conocido como efecto sombra, ocurre cuando un hombre activa en una mujer partes de sí misma que ella no controla, no anticipa y, muchas veces, ni siquiera comprende. Él no es recordado por su comportamiento visible, sino por la resonancia psicológica que dejó en su interior. La sombra no se activa con halagos ni demostraciones exageradas. Se activa con misterio, con presencia silenciosa, con la capacidad de mantener una distancia emocional calculada, que no es desinterés, pero tampoco entrega inmediata. Este tipo de hombre encarna patrones arquetípicos que la mente femenina reconoce sin querer: el desafío, la autodeterminación, la calma en medio de la tensión, el poder que no necesita anunciarse. Cuando ella intenta descifrarlo, se encuentra con un vacío que la intriga y la obliga a proyectar fantasías, temores y deseos reprimidos. Lo que lo vuelve inolvidable no es su físico, su estilo ni su conversación. Es el impacto emocional que genera sin esfuerzo aparente. Él no expone todas sus capas, solo deja entrever fragmentos, lo suficiente para despertar la curiosidad y lo necesario para mantenerse indescifrable. Esa ambigüedad controlada crea un espacio donde la imaginación femenina trabaja sin descanso. Y cuanto más imagina, más se ata psicológicamente a él. El efecto sombra también surge de su estabilidad interna. Él no reacciona de manera impulsiva, no se apresura a llenar silencios, no se altera para satisfacer expectativas. Su neutralidad emocional la enfrenta a sus propias inseguridades y la obliga a cuestionarse. Ella siente que él sabe más de sí mismo que cualquier otro hombre y de alguna manera que también sabe más de ella de lo que ella quisiera admitir. Ese desequilibrio sutil la mantiene conectada, incluso cuando intenta romper el vínculo. La sombra es poderosa porque no se puede tocar ni sustituir. Una mujer puede olvidar a un hombre que le dio demasiado, pero no olvida al que la llevó a enfrentarse consigo misma. Ese impacto queda registrado en un nivel profundo, como una referencia emocional difícil de borrar. Y aunque con el tiempo ella intente negar la importancia que tuvo,
Su cuerpo y su mente recuerdan el peso de esa presencia. Quédate atento. En el próximo capítulo entenderás por qué el hombre que domina sus reacciones crea un impacto aún más fuerte que el misterio o la sombra. El hombre que no reacciona a la prueba. Ninguna mujer olvida al hombre que no cae en las provocaciones que ella misma crea. Esto no tiene nada que ver con jugar a ser distante por capricho, sino con una competencia mucho más profunda, el dominio de uno mismo. Toda interacción humana está atravesada por pequeñas pruebas, muchas de ellas inconscientes, destinadas a medir la solidez emocional del otro. Y cuando un hombre responde con reactividad, ansiedad o necesidad, pierde inmediatamente la posición psicológica que generaba atracción. El hombre inolvidable no se deja arrastrar por emociones ajenas. Ve la prueba, la reconoce y la deja pasar sin perder su centro. No responde a impulsos, no se apura a calmar tensiones, no busca restaurar la armonía a cualquier precio. Su frialdad no es indiferencia, es claridad. Comprende que quien controla su reacción, controla la situación. Por eso, cuando ella intenta desestabilizarlo, él permanece firme, observando más de lo que habla, procesando antes de actuar, guiado por principios internos y no por presiones externas. La reacción masculina es donde la mayoría pierde. Cuando un hombre se justifica demasiado, se altera frente a un comentario, se muestra herido ante un silencio o intenta recuperar inmediatamente la atención perdida, transmite dependencia emocional. Y la dependencia es la antítesis del deseo. Una mujer nunca olvida al hombre que no se desmorona frente a su intensidad emocional, porque su calma la obliga a reconsiderar sus propios impulsos. La frialdad estratégica funciona porque revela fuerza, la fuerza que no se exhibe, sino que se sostiene. Mientras otros hombres se quiebran para no perderla, él se mantiene completo incluso a riesgo de que ella se aleje. Ese riesgo aceptado lo vuelve aún más atractivo. La mente femenina interpreta esta postura como una señal inequívoca de autosuficiencia y poder personal. Él no necesita demostrar nada, porque su estabilidad ya es una declaración. Cuando ella lo prueba y él no reacciona, algo se activa en su interior. No sabe si lo desafía, lo admira o lo teme, pero siente algo, y lo que se siente profundamente no se olvida. La frialdad emocional en momentos clave crea una huella más duradera que cualquier gesto romántico. Porque donde los gestos seducen, el autocontrol marca. Es en ese contraste entre el fuego emocional de ella y la quietud estratégica de él, donde nace un recuerdo que no se borra con el tiempo. Quédate. En el próximo capítulo verás cómo la combinación de presencia y distancia crea un deseo que ninguna mujer consigue resolver. El hombre presente, pero inalcanzable. Hay un tipo de presencia masculina que desconcierta a las mujeres porque rompe con todo lo que ellas esperan. Es el hombre que está presente, pero no disponible, cercano, pero no entregado, accesible en el plano físico, pero distante en el emocional. Este contraste crea un paradoxo que la mente femenina no consigue resolver y que, por lo mismo, se convierte en una fuente constante de atracción y recuerdo. Un hombre presente es aquel que existe en la vida de una mujer de manera clara, sólida y consciente. No desaparece para manipular, no juega a hacerse extrañar, no actúa desde la inmadurez. Su presencia se percibe, pero no invade. Es visible, pero no ruidosa. Ella sabe que él está ahí, pero nunca sabe hasta qué punto puede alcanzarlo. Su conexión con ella no lo absorbe ni lo define. Él camina con su propia agenda, con su propio ritmo, con su propio mundo interior intacto. Esa autosuficiencia establece un marco psicológico que la obliga a regular sus expectativas.
El hombre inalcanzable no es el que se esconde, sino el que no entrega su esencia con facilidad. Mantiene una distancia emocional que no proviene de heridas abiertas ni de desconfianza, sino de una comprensión profunda del valor de su energía. Él decide cuándo se acerca, cuándo se retrae, cuándo comparte y cuándo guarda silencio. No es frío, es selectivo. No es indiferente, es consciente de que la cercanía sin límites destruye el misterio y con él el deseo. Este equilibrio entre presencia y lejanía crea un espacio de incertidumbre donde la imaginación femenina trabaja sin descanso. Ella siente que lo tiene cerca, pero no lo controla. Puede mirarlo, pero no predecirlo. Puede sentir su atención en momentos específicos, pero nunca sabe si esa atención es exclusiva o simplemente parte de su naturaleza tranquila y autosuficiente. Esa duda la mantiene emocionalmente activa, involucrada, despierta. Cuando un hombre logra este equilibrio, se convierte en una figura difícil de desplazar. Otros hombres pueden ser más atenciosos, más románticos o más disponibles, pero no generan el mismo impacto psicológico. La accesibilidad constante no deja huella. La disponibilidad inmediata no produce fascinación. Lo que la mente femenina retiene es la tensión entre lo que desea y lo que no puede poseer por completo. El deseo no surge de la obtención, sino de la distancia moderada. Cuando la presencia masculina no se convierte en dependencia y la independencia no se convierte en fuga, se crea el tipo de dinámica que ninguna mujer olvida, porque ese hombre no solo ocupa un espacio en su vida, sino también en su imaginación. Y lo que vive en la imaginación es mucho más difícil de reemplazar que lo que vive en la realidad. Mantente atento. En el próximo capítulo descubrirás por qué las cicatrices emocionales y la profundidad silenciosa elevan a este hombre al nivel de lo inolvidable. El hombre que vivió, perdió y sobrevivió. Hay una verdad que pocas mujeres admitirán, pero todas sienten en lo más profundo. Un hombre que ha atravesado el dolor con dignidad posee una gravedad emocional que ningún otro puede imitar. No es un mártir ni un victimista. Es alguien que vivió lo suficiente como para romperse y reconstruirse sin pedir aplausos. Esa experiencia lo vuelve denso, complejo, difícil de descifrar. Es el arquetipo del rey herido, un hombre cuya fortaleza nace de haber enfrentado su propia oscuridad. La mayoría de los hombres teme mostrar cicatrices, creyendo que la vulnerabilidad los debilita. Sin embargo, el hombre inolvidable no oculta lo que lo marcó. Tampoco lo exhibe para inspirar lástima. Simplemente lleva su historia consigo con una calma que revela aceptación. Esa serenidad después de la tormenta tiene un efecto psicológico poderoso en la mujer. Ella siente que, aunque el mundo lo haya golpeado, él se mantuvo de pie, que su dolor no lo quebró, sino que lo templó. Este tipo de hombre despierta una atracción diferente porque combina profundidad emocional con autocontrol. No se deshace contándole su tragedia a cualquiera, pero tampoco vive fingiendo que nada lo afectó. Su sombra existe, y él lo sabe. La diferencia está en que la domina, no la niega. Esa relación madura con sus propios fantasmas genera una presencia magnética, una especie de autoridad silenciosa que solo se encuentra en quienes vivieron lo suficiente como para comprender cómo funciona el ser humano por dentro. Desde una perspectiva psicológica, esto activa en la mujer un impulso ancestral, la fascinación por el hombre que enfrentó el caos y regresó más fuerte. No es el héroe invencible, es el sobreviviente lúcido. Su profundidad le concede una ventaja emocional frente a los demás. Donde otros hombres reaccionan por miedo, él evalúa. Donde otros buscan ser aceptados, él mantiene sus límites. Donde otros huyen del conflicto,
Él lo atraviesa sin estremecerse. Esa estabilidad forjada en la adversidad lo hace memorable. Desde una perspectiva filosófica, su autenticidad nace de haber renunciado a la ilusión de perfección. La verdadera fuerza no surge de la inocencia, sino de la transformación. Un hombre que nunca fue probado permanece inmaduro, superficial, vacío de sustancia. En cambio, el rey herido tiene capas, contradicciones, profundidad. No es fácil de leer, y esa dificultad alimenta el deseo femenino en un nivel que ella no puede controlar. Una mujer puede reemplazar a un hombre común, puede olvidar al predecible, al suave, al disponible, pero nunca olvida al hombre que la miró con la misma calma con la que enfrentó su propio dolor. Ese hombre no solo se vuelve inolvidable para ella, sino también para sí mismo. Su historia, su sombra y su fuerza se convierten en la base de su identidad. Quédate atento. En el próximo capítulo descubrirás por qué el silencio de este hombre genera más impacto que las palabras de los demás. La presencia que persigue. Hay silencios que son más poderosos que cualquier discurso, no porque oculten palabras, sino porque revelan dominio. El hombre verdaderamente inolvidable entiende que no necesita llenar cada espacio con explicaciones, ni responder de inmediato a cada estímulo, ni demostrar interés mediante un flujo constante de comunicación. Su silencio no es ausencia, es presencia condensada. Una presencia que despierta preguntas, activa la imaginación y genera un tipo de tensión emocional que una mujer no consigue ignorar. El silencio masculino se vuelve memorable cuando está sostenido por seguridad interna. No es el silencio del miedo, la pasividad o la inseguridad. Es el silencio de alguien que observa más de lo que habla, que piensa antes de actuar y que no desperdicia energía en justificar su valor. Esta forma de silencio transmite claridad. Deja claro que él no está disponible para juegos triviales ni para dinámicas que buscan manipular su atención. Su calma no es concesión, es criterio. Para una mujer, esta actitud puede ser desconcertante. Está acostumbrada a que la mayoría de los hombres reaccionen con rapidez, intentando llenar cualquier vacío para no perder relevancia. Pero el hombre que no teme al silencio demuestra una solidez que rara vez encuentra. Él no corre detrás de palabras para sentirse conectado. Tampoco ofrece explicaciones innecesarias para suavizar tensiones. Permanece quieto, sereno, dueño de sí mismo. Y es precisamente esa postura la que la hace sentir que está frente a alguien diferente. El silencio también funciona como un espejo. Cuando él calla, ella se escucha a sí misma. Aparecen sus dudas, sus deseos, sus inseguridades, sus fantasías, y cuanto más se escucha, más piensa en él. La ausencia de ruido externo intensifica el ruido interno. La mente femenina no soporta los espacios vacíos. Los llena con significado, y cada significado que ella proyecta es un hilo psicológico que la ata aún más a la imagen de ese hombre. Este tipo de presencia silenciosa genera un contraste poderoso. Mientras otros hombres buscan impresionar con palabras, él impresiona con control. Mientras otros buscan aprobación mediante discursos interminables, él la conquista con la economía de sus expresiones. Su silencio no es distancia emocional, es selección. Cada palabra tiene peso porque no regala ninguna. Cada gesto se vuelve claro porque no se diluye en exageraciones. Por eso su figura persiste. No es lo que dijo, es lo que calló. No es la historia que contó, sino la historia que ella construyó alrededor de su enigma. Lo que nace del silencio se vuelve más profundo, más simbólico, más intenso. Y lo que es intenso no se olvida. Mantente atento. En el próximo capítulo
Entenderás cómo la imprevisibilidad controlada de este hombre intensifica aún más el deseo y lo eleva a un nivel imposible de reemplazar. El factor que ellas no superan. Existen hombres cuya conducta puede anticiparse con facilidad. La mujer sabe cómo reaccionarán, qué dirán y qué harán. Esa previsibilidad da seguridad, pero mata el deseo. Lo predecible es cómodo, pero no cautiva. Lo estable, sin contraste, se vuelve monótono. El hombre inolvidable, en cambio, combina estabilidad interna con imprevisibilidad externa. No es caótico, pero tampoco es lineal. No actúa por impulso, pero tampoco sigue un guión rígido. Este equilibrio genera un magnetismo que la mente femenina no consigue resolver. La imprevisibilidad controlada no significa ser errático ni emocionalmente inestable. Significa moverse desde una autonomía que no responde a presiones ni expectativas ajenas. Él no actúa para sorprender, actúa desde su propio criterio. Un día puede ser silencioso y reservado, al siguiente, distante pero atento, en otro, intensamente presente y luego nuevamente sereno. Esta variación natural, lejos de ser inconsistente, refleja que su energía no está disponible en todo momento, lo que aumenta su valor. Una mujer no supera este tipo de hombre porque nunca logra posesionarlo por completo. Siente su presencia, pero no la domina. Recibe su atención, pero no la controla. Él no se ajusta a su ritmo emocional ni a sus tiempos de necesidad. Su conducta no depende de aprobación ni de miedo a perderla. Y este nivel de independencia desarma cualquier intento de manipulación. Cuando un hombre no puede predecirse, tampoco puede condicionarse. La mente femenina trabaja de forma intensiva ante cualquier elemento que desafíe su capacidad de anticipación. Intentará descifrarlo, analizarlo, categorizarlo. Pero un hombre cuyo comportamiento nace de su centro interno no encaja en categorías simples. No es el distante que no siente, ni el emocional que se entrega por completo. Es una figura autosuficiente que se acerca o se aleja según su propia brújula, no según la ansiedad del momento. Esta imprevisibilidad crea una tensión psicológica poderosa. Cada interacción con él parece tener un significado mayor. Cada gesto adquiere valor porque no se repite mecánicamente. Cada silencio y cada palabra cargan una intención difícil de interpretar. Ella no sabe si lo tiene o lo pierde, si avanza o retrocede, si fue elegida o simplemente incluida. Esa ambigüedad constante es el motor del deseo. Los hombres fácilmente reemplazables son aquellos cuya conducta se entiende por completo. Nada en ellos sorprende, nada desafía, nada intriga. En cambio, el hombre inolvidable vive desde una profundidad que lo hace impredecible sin ser inestable. Ese tipo de imprevisibilidad no provoca caos, provoca fascinación. Y la fascinación se queda incluso cuando él ya no está. Quédate atento. En el próximo capítulo verás cómo el encuentro final entre ella y este tipo de hombre crea una huella emocional que ninguna experiencia posterior puede borrar. El momento donde ella entiende que no puede sustituirlo. Hay un instante, casi siempre silencioso, donde una mujer comprende que perdió algo que no podrá reemplazar. No ocurre en medio de una discusión ni en el calor de una despedida. Sucede después, cuando la vida sigue su curso y ella intenta llenar el espacio que él dejó con nuevas historias que no alcanzan, nuevos hombres que no bastan, nuevas emociones que no se sostienen. De pronto, en ese vacío que se niega a desaparecer, ella entiende que no todos los hombres ocupan el mismo lugar en la mente. Algunos dejan huellas, otros dejan marcas, pero unos pocos dejan raíces. El encuentro final con este tipo de hombre no es necesariamente físico.
A veces es un recuerdo que vuelve sin ser llamado, una escena que revive sin motivo, una emoción que aparece en momentos de quietud. Ella recuerda cómo él se mantenía firme cuando todos los demás se doblaban, cómo su presencia llenaba el espacio sin necesidad de palabras, cómo su independencia la atraía y la desesperaba al mismo tiempo. Se da cuenta de que ese equilibrio entre cercanía y distancia, entre misterio y claridad, entre fuerza y silencio, no lo encontró en nadie más. La biología juega su papel. El cerebro humano se apega a lo que lo desestabiliza emocionalmente de forma controlada. La psicología aporta otra capa. Lo que no se comprende se recuerda más tiempo. Y la filosofía añade la última pieza. Lo auténtico deja una impresión que lo superficial jamás iguala. Este hombre no fue una distracción, fue un espejo. Le mostró lo que deseaba, lo que temía, lo que proyectaba y lo que aún no había resuelto dentro de sí. Con otros hombres, ella sabía qué esperar, sabía cómo actuar, qué decir, qué hacer para mantener la atención o para alejarla. Pero con él, nada funcionaba de manera predecible. Él no se movía por necesidad ni por miedo. Vivía desde un lugar que ella no podía manipular ni controlar. Y es justamente esa libertad masculina lo que la marcó. No es que no pudiera tenerlo, es que nunca pudo poseerlo. Y esa imposibilidad se convierte en un recuerdo que ningún sustituto logra borrar. La mujer puede intentar reconstruir la historia bajo otro nombre, otro rostro o incluso otra relación. Puede convencerse de que superó lo que sintió. Puede disfrazar la ausencia con ocupaciones, hábitos o nuevas experiencias. Pero siempre hay un punto, una pequeña grieta en su memoria, donde él sigue existiendo. No como una herida abierta, sino como una referencia, el estándar emocional que nadie más alcanzó. Por eso, él es inolvidable, porque no dejó una emoción pasajera, dejó un patrón, no dejó un romance, dejó una conciencia, no dejó una historia, dejó una transformación interna. Ella no lo recuerda porque lo perdió, lo recuerda porque la cambió. Mantente atento. Lo que viene a continuación es el cierre afilado que terminará de sellar esta verdad en la mente del espectador. Un hombre se vuelve inolvidable no por lo que promete, sino por lo que encarna. No por las palabras que ofrece, sino por la presencia que sostiene. Y cuando una mujer descubre, demasiado tarde, que no puede sustituirlo, entiende una verdad que nunca quiso enfrentar. No todos los hombres son iguales. Algunos pasan sin dejar rastro. Otros ocupan espacio mientras duran, pero hay uno, ese uno, que se convierte en la referencia silenciosa contra la cual ella mide a todos los demás, incluso sin querer. Lo que lo vuelve único no es un comportamiento superficial, sino la profundidad desde la cual vive. Su identidad no se mueve con el viento de la aprobación, no se derrumba ante la tensión emocional, no se negocia a cambio de atención. Él no pide permiso para existir, no se vuelve predecible, no se pierde en justificaciones. Es un hombre que se pertenece a sí mismo, y por eso nadie más puede poseerlo. Una mujer no olvida al hombre que le mostró cómo se siente estar frente a alguien que no necesita de ella para sentirse completo. Tampoco olvida la sensación de misterio que él provocaba, ni la estabilidad que ofrecía sin pedir nada, ni el silencio que la obligaba a escucharse, ni la libertad que siempre lo rodeaba. Él no la empujó a idealizarlo. Ella lo hizo sola, porque no pudo clasificarlo, porque cada intento de reemplazarlo se sentía como una imitación barata de algo genuino. La memoria femenina no se aferra al hombre que la complació, se aferra al que la confrontó. No se aferra al que siempre estuvo disponible, se aferra al que podía estar, pero no dependía de estar. No se aferra al que actuaba para gustar,
Se aferra al que no cambió ni una sola línea de su esencia para obtener nada de ella. Ese tipo de hombre deja una marca que no se borra, porque no se instala en la vida de una mujer, se instala en su psique. Y aquí está el mensaje que todo hombre necesita escuchar. No seas inolvidable por estrategia, sé inolvidable por identidad. El poder no está en manipular emociones, sino en gobernarte a ti mismo. No está en correr detrás de validación, sino en tener la fuerza de perder lo que no te corresponde. No está en intentar ser recordado, sino en vivir de un modo que haga imposible ser sustituido. Un hombre que se posee a sí mismo se vuelve imposible de poseer. Y eso, para una mujer, es inolvidable. Si quieres profundizar y convertir estos principios en parte de tu vida diaria, quédate atento a los próximos contenidos. Cada capítulo está diseñado para que construyas la identidad que muchos intentan imitar y pocos logran encarnar.